Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios, pues tu nombre es santo, santo. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios, pues tu nombre es santo, santo. Dios.
canto alabanzas entre naciones. Tu amor es fuerte y grande, eres grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es fuerte y grande, eres grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes.
Que el Señor les bendiga, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que podemos estar en este estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a concluir ya el capítulo 3 de Apocalipsis, viendo precisamente la última iglesia. Estamos en el estudio del mensaje a las 7 iglesias. Ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y hoy terminamos con el mensaje a la Odisea. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3 del 14 en adelante, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por dejarnos llegar hasta aquí. Estamos concluyendo con este mensaje, este segmento de las 7 iglesias. Hemos podido ver capítulo 1 y estamos terminando el capítulo 2. Gracias, Padre, por tu compañía, y gracias por tu palabra, por todas las enseñanzas que has traído en estos tiempos de estudio. Habla a nuestros corazones y permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas a escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos entonces ahora sí a la 7ª iglesia, la iglesia de la Odisea. Esta ciudad, la iglesia de la Odisea, esta ciudad fue fundada por Antíoco II,
y fue nombrada con ese nombre precisamente en honor a su esposa. Tenía cerca de 2 rutas de comercio importantes, una hacia Éfeso y la otra hacia Pérgamo. Por sus fértiles pastos lograron tener un tipo de oveja negra que era muy cotizada, ya que era una lana suave y brillante. Tenía también una escuela de medicina que estaba conectada con el templo de Men-Karou, que era precisamente una deidad asociada a la salud física. Entre lo desarrollado se encontraba un ungüento con propiedades para curar oídos y un colirio para las enfermedades de los ojos. No parece haber en esta iglesia algún problema doctrinal o de falsos maestros. Sin embargo, el problema evidente y el problema principal en esta iglesia tenía que ver con la tibieza espiritual, y es precisamente lo que Dios ataca en esta iglesia. Empezamos con la descripción del Señor cuando dice en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Estas son las características precisamente que Jesús se plantea. Primero dice, afirma su posición, y su posición es el amén. Esto quiere decir, Cristo es fiel a sus propias promesas, ya que estas son fijas, son firmes y son inamovibles. El amén quiere decir, así sea. También fiel en su proclamación. ¿Por qué fiel en su proclamación? Porque dice el testigo fiel y verdadero. Ahora, Cristo es fiel en cuanto a su constancia. Él no falla en su ejecución de sus testimonios. Él permanece, es preeminente también en su posición cuando dice el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, otra vez, cuando vemos aquí el principio de la creación de Dios, no se está refiriendo a que fue lo primero que Dios creó, sino que se está refiriendo a su preeminencia, primero que cualquier otra cosa. Entonces se está refiriendo a su preeminencia. Si nosotros vamos un momentito a Colosenses, allá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. Él es, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando dice que Él es el principio de la creación, está hablando de preeminencia y no de que fue creado de primero. También vemos la denuncia inmediatamente cuando le dice el Señor Jesús, cuando dice el principio de la creación, dice esto, lo primero que le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esto es lo primero que Dios destaca en esta iglesia, y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, que ni eres caliente. Ahora, entendamos que esta es la evaluación que Dios hace de la iglesia en la Odisea. Ahora vamos a ver la evaluación que ellos tenían de sí mismo. Ahora, al no ser frío como hielo, no hay necesidad de recibir calor, ya que no es tan frío como el hielo. Y al no ser caliente, esta palabra también se puede traducir como hirvientes o estar hirviendo, tampoco no podía ser como Dios deseaba que fueran. No eran ni una cosa ni eran otra cosa. Por eso la expresión del Señor Jesucristo cuando le dice, ojalá fueses frío o caliente. Como no eres
tan caliente, no estás haciendo mi voluntad, y como no eres tan frío, parece que no me necesitas, parece que estás bien. Y es precisamente lo que le dice. En otras palabras, le dice, por cuanto eres frío y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora está hablando entonces de un estado de tibieza. Aquí está hablando y sugiere que hubo un tiempo que los creyentes eran calientes. Espiritualmente tenían ese calor, esa fuerza, ese vigor, pero lo fueron perdiendo esto, y entonces el Señor le dice, por cuanto eres tibio y no eres frío y no eres caliente, va a pasar algo, y eso que va a pasar, dice, te vomitaré de mi boca. Verdaderamente, cerca también de la Odisea había algo muy particular que ellos podían entender claramente esta figura. Cerca de la Odisea había unos manantiales de agua tibia, los cuales no proporcionaban ni agua potable ni agua fresca, eran sin un uso apropiado para los viajeros, simplemente era agua que no refrescaba, era agua que no servía. No era como las aguas termales que nosotros conocemos en nuestro país, ¿verdad? Que tienen minerales y otras cosas. Estas eran aguas tibias que no servían. Y el Señor le dice a ellos, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora Jesús les está diciendo que está a punto de vomitarlos, que está a punto de expulsarlos. Tenía un rechazo y un disgusto por el proceder de ellos, porque no eran ni una cosa ni eran la otra. Ahora, la lección aquí es que también en las iglesias y fuera de las iglesias hay muchos hijos de Dios en esta misma condición, que no son fríos, que no son calientes, que son tibios, que no tienen un verdadero compromiso con Dios, que no tienen una verdadera solidez cristiana, pero se dicen seguidores de Cristo. Muchos conocen mucho de la palabra de Dios, pero no viven nada de la palabra de Dios. Y saben, cuando nosotros evangelizamos, cuando salimos a evangelizar y cuando nos topamos con este tipo de personas, déjenme decirle que son los más difíciles de evangelizar. Porque usted les llega y les habla del mensaje de Dios y ellos dicen entender todo el mensaje de Dios. Entienden que vino Jesús a morir en la cruz del Calvario, entienden que somos pecadores, entienden que necesitamos un cambio, pero nada más. Entonces usted les dice, ¿usted conoce a Jesús? Claro que sí, yo lo conozco. Algunos hasta indican, sí, yo he estado en la iglesia, sí, yo fui aquí, sí, yo fui allá, yo hice esto, yo hice aquello. Pero son tibios. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. A los tibios, dice Dios, yo los vomito, no los soporto, me causan náuseas, porque ni son fríos, ni son calientes. Por eso el Señor les dice, ojalá fueran fríos o calientes. Mis hermanos, se requiere de un cambio real en el corazón, se requiere de una actividad verdaderamente del Espíritu Santo en nuestra vida para permitirle a Él que seamos calientes y no tibios. Ahora, en esta valoración que el Señor les hace, ahora viene, en esto viene la condenación por la autosuficiencia de ellos. Vea lo que dice el versículo 17. Ahora veamos la valoración de ellos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dice, ustedes dicen,
le dice el Señor, porque ustedes dicen, está hablando aquí de vanagloria, de autoestima, de una definición que cada quien tiene de sí mismo, de una autodefinición. Esta iglesia decía, somos ricos, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo lo que quiero, lo tengo. Todo lo que necesito, lo tengo. Tengo recursos suficientes para hacer y deshacer. Tengo los recursos suficientes para dejar de hacer o hacer más. Eso es mi problema. Yo me he enriquecido como que si nada de lo que, como que si todo lo que tenían y que rebosaban hubiera venido de su mano. Pero el Señor les dice lo siguiente. El Señor les dice que cuidado con esta valoración. Cuidado. Qué triste cuando cristianos vienen delante del Señor y viven delante del Señor como que si ellos son, decimos acá en Costa Rica, la tapa del perol. Como que ellos son lo máximo, ¿verdad? Como yo lo he dicho en algunas ocasiones, aquel tipo de cristiano que se vuelve al cielo y le dice, Señor, qué dichoso tú que tienes un hijo como yo. Se creen lo mejor. Ellos decían, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo lo puedo suplir. Decían precisamente que eran ricos por su propio esfuerzo. Dice, yo soy rico. Estaban confiando en sus propios méritos. Ellos tenían muchas cosas materiales probablemente. También tenían esa felicitación que se daban. Ay, somos los mejores. Ay, tenemos lo mejor. Somos esto, somos aquello. No necesitamos nada. Todo lo hemos logrado. Pero el Señor les dice lo siguiente. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Saben? Tenían otra cosa en demasía. Y tenían lo siguiente. Les hacía falta mucho, pero mucho acercamiento a la voluntad de Dios. Estaban muy lejos de la voluntad de Dios. Ellos solo se veían a sí mismos, se veían ricos, se veían poderosos, se veían autosuficientes. Y en la valoración que Dios les da, les dice, ustedes no saben que tú eres desventurado, que tú eres miserable, que tú eres pobre, que tú eres ciego y que estás desnudo. Ni siquiera lo sabes. Esta es la evaluación que Dios hace a la iglesia de la Odisea. Ni siquiera estás enterado de tus necesidades. Tú eres, ahora cuando le dice, y no sabes, les está diciendo, ustedes no tienen ni idea, ni siquiera en teoría, de lo que ustedes son. Ustedes solo están viendo lo que ustedes quieren ver. Pero no olvidemos que esta iglesia era también una iglesia del Señor. Y el Señor le está escribiendo a su iglesia. Y les está diciendo, ustedes ni siquiera saben que tú eres. Ahora, él está hablando, tú eres. No había otra iglesia. No quería el Señor que se desviaran por otro lado. No le dice a esta iglesia, estoy hablando con ustedes y ustedes para mí son esto. Se creen que tienen recursos, se creen que tienen autosuficiencia, se creen que pueden todos, se creen que no tienen necesidad de nada, pero yo te digo a ti, por cuanto eres tibio, yo te digo a ti, le dice, que tú eres. Ahora, mis hermanos, no bajo el pensamiento de ellos, sino bajo el pensamiento de Dios, les da 5 características. Les dice primero que tú eres un desventurado. Desventurado quiere decir sin dicha. No había nada de agrado en ellos delante de Dios.
Pero no solo eran unos desventurados, sino que eran unos miserables, o sea, sin riquezas. Pero también les dice el Señor, son pobres, o sea, no tienen recursos, sin recursos. Les dice también que son ciegos, en otras palabras, sin visión. Y les dice que están desnudos, sin protección y con vergüenza. Esta es la evaluación que Dios le da a esta iglesia que supuestamente, según ellos, estaban rebosando y que no tenían necesidad de nada y que todo lo tenían. El Señor les dice, por tanto, les dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora el Señor les da una exhortación a recapacitar lo que estaban haciendo. Le dice en el versículo 18, por tanto. Ahora, por tanto quiere decir, esta es la valoración de ustedes, soy rico, no tengo necesidad de nada, todo lo tengo, y yo te digo a ti que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Ahora están estas dos valoraciones, entonces el Señor les dice, por tanto, como están estas dos valoraciones, les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor entonces le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ahora, veamos que Dios no está dándole una orden a la iglesia, le está dando una hermosa sugerencia. El Señor le está dando una ofrenda de amor, una ofrenda de gracia, ya que son tan desventurados, ya que ellos son tan miserables, ya que ellos son tan pobres, ya que ellos son tan ciegos, ya que ellos están tan desnudos. El Señor les da una recomendación de gracia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en ciego, para que ahora sí seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unjas tus ojos con colirio. Mis hermanos, el Señor le ofrece tres cosas a esta iglesia. Le dice que compres, primero le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Ahora, ese oro no era cualquier oro, era un oro ya purificado. Pero esa purificación no la hacía cualquier persona, tenía que ser una persona experta para poder purificar el oro. Ahora, mis hermanos, el Señor les está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Yo soy el mejor refinador de oro. Vengan y compren de mí. Les dice el Señor, vengan y compren de mí. Venir al que hace el mejor tratamiento de este oro, el que puede sacar el oro más refinado, el que puede sacar el oro más puro, el que puede sacar el oro más valioso. Le dice, yo te aconsejo que vengas a mí y compres de este oro refinado en fuego, que lo hagas, que vengas. Pero no solamente le dice esto, sino que le dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Ahora, mis hermanos, esta iglesia estaba requiriendo de tres cosas importantes que el Señor les hace ver en este pasaje. Primero, les dice, ustedes necesitan oro del mejor oro.
del oro más refinado. ¿Para qué? Para que mates tu miseria. Para que ya no seas más un miserable, para que ya no seas más un desventurado. Y después le dice, vestiduras blancas, para matar la vergüenza de la desnudez, la vergüenza de la pobreza, la vergüenza de estar desnudo. Y lo tercero le dice, un ungüento para los ojos, para matar la falta de discernimiento espiritual. Mis hermanos, a esta iglesia le hacía falta el valor de la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios, le hacía falta el estar vestidos correctamente con vestiduras blancas para quitar su desnudez, y les hacía falta tener una visión verdadera, un discernimiento espiritual. Y es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Y mis hermanos, la advertencia les sigue diciendo en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta advertencia, mis hermanos, le dice, lo que está diciendo es que Él reprende y disciplina a todo aquel que ama. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, como el Padre al Hijo a quien quiere. Mis hermanos, en ocasiones los padres debemos de aplicar la corrección, el castigo e incluso el castigo físico en algunos niños con el único propósito que ellos corrijan su camino, con la única intención que dejen de estar haciendo lo malo. Dice Dios, así lo debo de hacer yo y así lo tengo que hacer con los hijos a los que amo. Si nosotros vamos un momentito también a Hebreos, ahí nomás en las cartas generales, en Hebreos capítulo 12, el versículo 6, también muy conocido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor, nosotros hemos hablado de la disciplina del Señor, que es importante, que es necesaria. Mis hermanos, y el Señor les dice, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo. Esta iglesia no tomaba en cuenta a Dios, sin embargo, Dios sí estaba tomando en cuenta a esta iglesia y le hace una recomendación y le dice, haz esto, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Ahora, le sigue diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora es una acción continua, es una acción urgente. Le está diciendo el Señor, háganlo, cambien de visión, porque ustedes están sumamente equivocados. Ustedes creen que son ricos, pero son desventurados y son pobres. La promesa sigue diciendo el Señor ahora sí en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En algunos años atrás, muchas personas tomaban este versículo para hacer un llamado de salvación. Y es muy bonito porque se aplica, se acomoda mucho al llamado de salvación. Pero si hacemos una exégesis correcta, este versículo no es para que las personas inconversas crean en Cristo. Este versículo es para que su iglesia crea en Él, para que su iglesia deje de estar pensando que es rica, para que su iglesia deje de estar pensando que todo lo puede, para que su iglesia deje de estar pensando que es autosuficiente y entonces entienda que necesita de Dios, que necesita de una dirección espiritual, que necesita comprar un oro del verdadero. Dice que la palabra de Dios en el Salmo, dice que la palabra de Dios es más deseable que todo oro refinado.
y dulce más que miel, que la que destila de el panal. He aquí yo estoy a la puerta, le dice Dios a su iglesia. Ahora, mis hermanos, Dios a la puerta de la iglesia, tocando y llamando, esperando una respuesta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, mis hermanos, esta figura es muy linda. Es muy linda porque tenemos que entender que estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores a la puerta de la habitación de un mendigo, tocando, llamando y esperando que ese mendigo abra la puerta para poder bendecirle. Es exactamente esto mismo lo que está diciendo el Dios Todopoderoso, el verdadero, el testigo fiel, el primero, el primogénito de la creación, ese que tiene la preeminencia. Ahora le está diciendo a esta iglesia: yo estoy a la puerta, yo te estoy llamando, no solamente toco, sino que te llamo. Y dice: si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es un llamado individual a cada hermano de la iglesia. Le está diciendo a la iglesia: yo aquí estoy llamando, yo aquí estoy tocando. Si alguien de la iglesia oye mi voz y abre la puerta, Él le dice lo siguiente: si alguno oye mi voz. ¿Alguno está escuchando? ¿Está escuchando la voz de Dios? Te pregunto y me pregunto directamente: ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿O creemos que somos autosuficientes? ¿O creemos que todo lo podemos? ¿O creemos que no tenemos necesidad de ninguna cosa? ¿Será que el Señor nos está diciendo que somos unos desventurados, pobres, miserables y desnudos? Y el Señor nos aconseja: vengan y compren oro de mí, el mejor oro, para que ahora sí sean ricos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, le dice tres cosas. Uno, entraré a él. En otras palabras, tendré una relación real con aquel que escuche, pero también con aquel que abra la puerta. Y sigue diciendo, dice: y cenaré con él. Ahora, esto es un acto de comunión hermoso con Dios. Y dice: y Él conmigo. Mutua relación entre el Hijo de Dios y Dios mismo. Si nosotros vamos un segundito a Lucas, vamos a ir un momentito a Lucas. Ok, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. El versículo 30 dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Yo estoy a la puerta. Yo no solamente estoy a la puerta, estoy tocando. No solo estoy tocando, te estoy llamando. Si abres la puerta, si alguno abre la puerta, voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Y termina haciendo el mismo llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que venciere, todo aquel que venciere, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, hemos estudiado, cuando vamos a estudiar también ahora más adelante en Apocalipsis, en este estudio que estamos llevando, nos vamos a dar cuenta que vemos al Señor Jesús en el trono sentado. Y sentado no porque estaba cansado, sentado porque eso es un acto que indica que ya Él cumplió su tarea, que ya Él hizo lo que tenía que hacer. Y le dice a la iglesia: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, que esté allí conmigo, así como yo he vencido
y me he sentado en el trono de mi Padre. Así como yo he vencido, ya hice lo que tenía que hacer, yo me siento en el trono y le digo a mi iglesia, venga, siéntese conmigo para que gobierne, para que esté aquí. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? Todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El llamado a escuchar nuevamente la voz de Dios. El mismo llamado a cada iglesia. Sin importar las condiciones de cada hijo de Dios, Él está esperando que nuestra relación con Él sea la mejor y sea la correcta. Es un llamado a cada iglesia hoy en día a buscar la comunión con Dios y seguir haciendo lo que Él nos manda en obediencia y en sujeción a su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos está haciendo un último llamado y nos está diciendo, venga, compre oro, deje de ser miserable, deje de estar desnudo, deje de no tener visión para que puedas ver bien. Ven a mí, entrégame realmente tu vida, escucha mi voz, escucha mi llamado, abre la puerta, cenaré contigo y Él cenará conmigo. ¿Estamos escuchando su voz? ¿Será que el Señor te está hablando a ti? ¿Me está hablando a mí? Y te está diciendo y nos está diciendo, deja de confiar en tus propias fuerzas. Deja de confiar en tus recursos y empieza a buscar los recursos espirituales que son los que has abandonado. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad siempre en nuestras vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo.